Gracias al Señor por este nuevo día. Estamos cada vez más tecnológicos. Imagínense aquí con 2 micrófonos. Eh, bueno, Señor nos ayude, hermanos, en esta mañana para revisar algo de lo que hay en su palabra y que ojalá pueda tocar también nuestros corazones. Vamos a hacer una oración antes. Padre bueno y misericordioso, te rogamos en esta hora que tú nos concedas de tu gracia, que tú alumbres nuestro entendimiento, que tú puedas usar este vaso, Señor, para que tú seas entregándonos tu bendición, entregándonos, Señor, de tu sabiduría, del entendimiento que necesitamos para seguir corriendo en esta carrera, para seguir viviendo la vida cristiana. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les invito a abrir la Biblia en Segunda de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1, desde el versículo 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Amén. Hermanos, quisiera tocar 2 cosas de este pasaje que hemos leído. Primero, que tiene que ver con la misericordia. Luego, el tema de la consolación. Pablo dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. Hermanos, Padre de misericordias. Nosotros sabemos quién es nuestro Padre. Nosotros sabemos que Él es Dios por sobre todas las cosas. Sabemos que es un Dios grande, temible, poderoso, porque dice que Él es el creador de todas las cosas, de todo lo que existe, hermanos. Lo que vemos, lo que nuestros ojos alcanzan a ver y lo que no vemos. Todo el universo, todo lo creado, todo es de Él. Y Él es dueño de todo, hermanos. Si nos pudiéramos imaginar un momento esto de la grandeza de nuestro Dios, su santidad, su carácter, su poder, hermanos, esto es algo terrible. Es un Dios grande, hermanos.
Quizás nosotros ya estamos acostumbrados a pensar en un Dios que solo se muestra como un Dios bueno, porque es bueno. Dice que Moisés no lo pudo mirar, no lo podía mirar, no lo podía ver de frente. Solo pudo ver, dice, las espaldas, cuando Dios manifestó su gloria en el desierto. Y aún así dice que estaban espantados de ver la gloria del Señor. ¿Ustedes se imaginan, hermanos? Él dice que habita en lugar inaccesible. Dice que ningún hombre le puede ver. Él es nuestro Dios. Pero aquí el Espíritu en esta palabra lo presenta como un Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Qué es la misericordia? ¿Qué es hacer misericordia? Quisiera que leyéramos un pasaje que está en Mateo, capítulo 18. Mateo, capítulo 18, del versículo 21 en adelante, hasta el 35. Sí, 21, 5. Perdón, era desde el versículo 23. Desde el versículo 23, hermano. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos y que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Hermanos, lo que quiero resaltar en este pasaje es justamente lo que estaba hablando antes, el tema de la misericordia. Cuando el Señor cuenta esta o hace esta ilustración acerca de este siervo que aquí se le llama malvado, porque tenía una deuda muy grande y no la podía pagar. Y dice que el rey o el señor de él fue movido a misericordia. Hermanos, esta era nuestra situación. Nosotros también teníamos una deuda impagable, una deuda que era imposible de poder pagar. Pero alguien pagó esta deuda por nosotros.
alguien puso la vida por nosotros, porque nosotros estábamos sentenciados a morir, porque somos pecadores, porque nacimos en pecado, porque no había cómo salir de esa situación. Y esto es, hermano, la misericordia. Entonces, si hoy día estamos aquí, si hoy día podemos dar gracias al Señor, si hoy día podemos cantar, si podemos alabarlo, si podemos estar aquí reunidos como iglesia, es porque tuvo que ocurrir esta obra a favor de nosotros. No estamos aquí, como lo hemos dicho muchas veces, porque somos mejores que otros. No estamos aquí porque tengamos algún mérito en nosotros. Estamos aquí simplemente porque Dios fue movido a misericordia. Él fue movido a misericordia. Hermanos, gracias a Dios, la misericordia tiene que ver con esto. Es cuando dice que es la virtud, es una virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Esto es la misericordia. Esto es lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces nosotros, si hoy día le damos gracias al Señor, si hoy día a veces hasta con un entendimiento todavía limitado, quizás cantamos muchas veces acerca de las misericordias del Señor, y está bien que lo hagamos, está bien que comprendamos, entendamos esta verdad y lo llevemos en nuestro corazón, porque si hoy día, hermanos, somos salvos, es por su misericordia. Entonces, en nuestra vida, nosotros debiéramos siempre estar recordando estas cosas, estar siempre meditando en esto y tener en nuestra mente, en nuestro corazón, esta frescura de saber que el Dios que tenemos, si bien es cierto, es un Dios grande, temible, poderoso, santo, pero por sobre todo, como dice aquí, es Padre de misericordias. Amén. Gloria al Señor. Gracias al Señor por su misericordia. Y pensaba en esto yo cuando el Espíritu, Pablo, ¿cierto? Por el Espíritu coloca esta frase o esta palabra en plural, cuando dice Padre de misericordias, pienso que es porque una vez que Él hizo esta misericordia grande con nosotros, porque Él mismo puso a su Hijo para que pagara nuestra deuda. Después de habernos salvado, después de habernos ya redimido y recogido, Él sigue haciendo misericordias con nosotros, hermanos, porque seguimos siendo pecadores, porque seguimos siendo muchas veces personas que cometemos errores, porque pecar es errar. Pero Él sigue haciendo misericordias con nosotros. Sigue. Dice que su misericordia es para siempre. Es todos los días. Su misericordia es en la mañana, es en la tarde, al mediodía. Desde que me levanto hasta que me acuesto, su misericordia es para siempre. Gloria a nuestro Dios. Gloria al Señor, porque Él es Padre de misericordias. Entonces, como decía, nosotros teníamos esta deuda, así como este siervo malvado que después de haber sido perdonado de tan grande deuda, él no fue capaz de perdonar a sus consiervos. Esto nos enseña que nosotros también tenemos que ser misericordiosos con los demás. Dice que tenemos que perdonar de corazón la ofensa de nuestros hermanos. Y esto puede pasar. Esto puede pasar que en algún momento, quizás por algún malentendido, quizás por alguna ofensa, por algo que suceda entre nosotros, nosotros tenemos que tener también un corazón misericordioso, hermanos. Y como dice aquí el Señor, hacerlo de corazón. Amén. Es una enseñanza que también nos deja la palabra del Señor. Amén. El Señor quiere que vivamos ya libre en nuestras conciencias de todo aquel pasado, porque la deuda fue pagada, hermanos.
Entonces podríamos decir que no hay motivos para vivir ya apesadumbrados, o vivir tristes, o vivir cargando aún todavía con ese lastre que traíamos cuando no conocíamos al Señor. El Señor pagó la deuda, hermanos. Ahora somos libres. Estamos libres. Ya no hay condenación. Ya no hay nada que impida que estemos en la presencia de Dios. La deuda fue pagada, hermanos. Y por medio del sacrificio de su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador. El segundo aspecto que quiero tocar es lo que tiene que ver aquí con la consolación, porque Pablo dice que es Dios de toda consolación. ¿Qué es la consolación? Dice que la consolación es el acto de dar alivio a la pena o aflicción de alguien. Eso es consolar. Dar alivio. Tratar de quitar la pena o la aflicción que alguien tiene. La consolación, hermanos. Y dice que el apóstol Pablo, al relatar su experiencia a los hermanos, dice Dios de toda consolación. Es decir, un Dios que tiene amor y poder suficiente para prestar el consuelo y fortaleza necesarios a todos sus hijos en toda clase de circunstancias. Dice, y en el versículo 4 dice, el cual nos consuela. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Tanto Pablo como sus colaboradores tenían tribulaciones en ese entonces. Estaban pasando por aflicciones, por muchas aflicciones, persecuciones, pero dentro de sí ellos también tenían la paz de Cristo. Dentro de su corazón, en su espíritu, ellos podían experimentar y palpar esta paz que solo el Señor sabe dar, que solo proceden de Dios, la paz de Cristo en el corazón, hermanos. Luego dice que, bueno, esta experiencia que él vivió, servía para poder después también él consolar a otros hermanos que estaban pasando por situaciones similares seguramente. Porque ellos ya habían experimentado la consolación que Dios da, porque Él es la fuente de la consolación, de toda paz. Después de haber experimentado esto, ellos estaban como capacitados entonces también para ayudar a otros hermanos, a otras personas. Una persona que no ha pasado por tribulaciones, una persona que no ha pasado por sufrimiento, por pena, por dolor, quizás no está tan capacitada como para consolar a otros, para poder ser un canal, para poder ser un medio por donde Dios puede obrar. Pero cuando alguien ha sufrido, cuando alguien ha tenido que pasar por aprietos, por penas, por dolores, y ha sido consolada por Dios, y ha podido vivir esto, como yo leía un comentario por ahí, dice, las personas que han sufrido están equipadas de mejor forma para poder ayudar a otros, para poder consolar a otros. Hermanos, si nosotros no hemos sufrido, si nosotros no hemos padecido, nos falta todavía esa experiencia para que podamos realmente hablar con verdad, con realidad, y poder así ayudar a otros hermanos. Pero bueno, estamos en este proceso, estamos en esto. El Señor nos tiene que tratar, el Señor nos tiene que ayudar. Esto de la consolación va
de la mano con lo que son las aflicciones y las tribulaciones, porque Pablo relata esta historia, porque dice que fueron atribulados, fueron llevados al extremo, porque dice que aún pensaron que iban a perder la vida. Tuvieron que vivirlo. Entonces, no se puede experimentar la consolación entonces si uno no ha pasado por alguna tribulación o por alguna aflicción. Las aflicciones son necesarias también, porque son parte del trabajo que Dios tiene que hacer en nosotros. Es algo que Dios, las manos del Señor, tienen que trabajar en nosotros. Nosotros somos, como dice Romanos 8:29, dice que somos llamados a ser conformados a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Estamos llamados a ser conformados, a ser como Cristo, a ser semejantes a Él. Y para eso Dios tiene que trabajar en nosotros, hermanos. Y las aflicciones y muchas veces las pruebas, los dolores, son para esto también. Porque nosotros hoy día vivimos una vida con propósito, una vida que está llamada para cumplir con un propósito. Uno puede pensar que afuera hay mucha gente que sufre, en el mundo hay mucho sufrimiento, hay personas que sufren, quizás han sufrido toda la vida y van a sufrir toda la vida, pero no saben por qué. No hay una explicación para ello. Porque Dios no está presente en sus vidas. Pero nosotros vivimos una vida con propósito, hermanos. Si sufrimos, es por algo. Si padecemos, es por algo. Dios sabe por qué, el Señor sabe por qué, el Señor sabe trabajar. Estamos en las manos de Él. Él nos tiene que conformar a la imagen de su Hijo. Pero ¿qué es lo importante? Es que cuando padecemos, cuando sufrimos, no estamos solos. Está ahí el Señor, el alfarero que está trabajando, está colocando su mano y nos está conformando a la imagen de Cristo, hermanos. Entonces, si viene alguna tribulación, si viene alguna aflicción, estará también la consolación de nuestro Señor. Estará también esto, alguien nos dará el alivio de la pena, del dolor, de aquello que estemos pasando. Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel. Él está siempre con nosotros. La paz de Cristo en nuestros corazones. Tenemos que ser trabajados. Tenemos que ser tocados. Quisiera leer también, bien brevemente, Segunda de Pedro dice, capítulo 2. Perdón, Primera de Pedro. O si alguien lo encuentra por ahí primero que yo, porque aquí con el micrófono en la mano me cuesta. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Acercándoos a él que era vida, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Esto de la edificación tiene que ver con un trabajo. Dios primero tiene que preparar el material. Nosotros somos este material, estas piedras, que cuando llegamos al Señor éramos piedras toscas, quizás todavía con muchas impurezas, pero el Señor tiene que limpiarnos, el Señor tiene que tocarnos, quizás muchas veces tenemos que ser golpeados, y eso duele,
Eso no es fácil, eso no será quizás en el momento placentero, pero Dios tiene que trabajar, nos tiene que dar la forma para que podamos encajar en este edificio que Él está construyendo, en este edificio espiritual, como dice, que es la iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo. Esta es la esperanza gloriosa que nosotros estamos llamados para constituir esta iglesia gloriosa, que será presentada también al Señor. Pero aquí lo ilustra también como un edificio, ¿cierto? Como un edificio espiritual. Y nosotros somos estas piedras que están siendo pulidas, preparadas, para que encajemos perfectamente en el edificio, en este edificio perfecto, en este edificio espiritual de Dios, hermanos. Es por eso que es necesario que muchas veces seamos quizás afligidos, que pasemos por dolores, por aflicciones, hermanos. Pero esto tiene un propósito. Y como decía, junto, quizás con la prueba, con la aflicción, vendrá también la consolación. Porque no estamos solos, hermanos. Gloria al Señor. Gracias al Señor que nos ha dado una vida nueva. Cuando pasemos por estas aflicciones, iremos recibiendo también el consuelo del Señor. Es necesario experimentar también el consuelo de Dios, pero claro, si no pasamos por aflicciones, no sabremos lo que significa el ser consolados por Dios. O sea, yo puedo hablar de la consolación, quizás lo pueda entender con mi mente, pero si no vivo la experiencia, no podré hablar con autoridad, quizás con gracia, acerca de esta palabra. Luego de haber pasado por estas experiencias, podremos ser capaces nosotros también de ayudar a otros hermanos, a otras personas. Amén. Es necesaria la experiencia, es necesario este aprendizaje, que el Señor nos ayude y nos dé gracia en esto también. Quiero leer acá un párrafo de un comentario que leí que me pareció muy acertado. Dice: solo el que ha pasado por penosas experiencias está equipado para consolar a quienes pasan por situaciones similares. El que no sufre no puede simpatizar, sufrir con los que sufren. El consuelo que los creyentes reciben en medio de las tribulaciones nos es abundante por medio de Cristo, en la medida en que abundan en ellos los padecimientos de Cristo. Vemos en el versículo 5 que los padecimientos de Pablo se identifican de algún modo con los de Cristo. La razón es que al ser cristiano, miembro de Cristo, el sufrimiento de la cabeza es natural que se extiendan a todo el organismo. En otras palabras, cuando el creyente sufre por Cristo, es Cristo mismo sufriendo en él, completando en sus miembros lo que falta de las aflicciones de Cristo, no para la redención del mundo, sino para la edificación de la iglesia. Hermanos, somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, es Cristo mismo que muchas veces tomará la carga. Él mismo en nosotros, hermanos, porque dice que falta por cumplir las aflicciones de Cristo, decía Pablo, todavía en Él. Son las aflicciones de Cristo mismo. Es Él en nosotros, es Él llevando los dolores, Él llevando el padecimiento, Él llevando en nosotros la carga y el consuelo que viene y que vendrá de parte del Señor. Amén, hermanos. Nadie sabe lo que le espera mañana. Nosotros no conocemos el futuro. Pero la palabra del Señor nos advierte que si algo de esto nos pasa, que si algo de esto sucede, si algo de esto tenemos que experimentar, que tengamos la luz, que tengamos la claridad de que no estamos solos, de que Dios está trabajando en nosotros, de que Él está haciendo una obra, de que Él nos está conformando,
de que Él está tocando nuestras vidas. Quizás va a ser, como decía anteriormente, con algún dolor, con alguna aflicción, hermanos. Pero junto con eso también vendrá la consolación. Tendremos la paz de Cristo, su ayuda, el alivio que Él sabe dar. Bendito sea nuestro Dios y Padre, como dice aquí, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Amén, hermanos. El Señor nos ayude, el Señor nos aliente a seguir caminando, a seguir corriendo la carrera, porque nuestro Dios es fiel. Amén.